Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Feliz una vez más de este reencuentro que como cada semana hablamos por la palabra. Así es, y bendecimos la vida de cada persona que nos ve o que nos escucha, que recibe el contenido de Hablemos por la Palabra podcast, siempre con una exhortación, con un tema para edificarnos mutuamente, porque nosotros, Pedro, también somos edificados. No crea que únicamente es en dirección hacia usted, también retorna algo para nosotros. Bueno, yo te voy a decir algo, Luis, y sobre todo con el tema de hoy. Ciertamente hemos sido edificados porque cuando este tema empieza a nacer, vamos a decirle así, sí. Fue como una vuelta diferente que se le buscó a esto. Entonces, cuando ya sale este resultado, que uno lo ve y dice, wow, pero... Yo no lo había visto nunca de esa manera. Exacto. No nos habíamos puesto a pensarlo desde ese lado. Sí, es cierto. De hecho, yo te dije, si hacemos memoria o si analizamos, al menos en particular yo nunca había escuchado o he escuchado una predicación de esta parábola que fundamenta este tema en esa dirección. Exacto. Siempre se ha escuchado en otra dirección. Y lo más interesante, Pedro, de este tema, que ya, como tú dices, ya usted lo leyó y lo vio ahí. ¿Tú sabes cuál es? Fue que tú me planteaste como algo así, como un poquito como mira... sí, porque... Ok, lo que pasa es que yo estaba buscando, entonces yo tenía como dos temas en mi mente. El Señor me había puesto dos mentes. Entonces como que en mi mente dos temas, perdón. Entonces fue como un híbrido. Entonces de ahí es que sale esto, como yo decía, bueno, pero es que, porque hablé de sembrando. Correcto. O sea, de sembrar, ¿no? Ajá. Entonces, pero está también el hecho de que estamos llamados a hacer luz, por un lado. Exacto. Entonces, ¿pero qué es eso? O sea, eso viene con la palabra. Entonces, por ahí fue que empieza como el mix de esto y de ahí sale este episodio. Este episodio que se llama Sembradores del Evangelio. Así es. Y basado en esta parábola que, como decíamos, yo creo que sin excepción casi todos hemos escuchado prédicas acerca de esta parábola, donde habla del sembrador, aquel sembrador que salió a sembrar y tiró la semilla, lanzó la semilla en varios terrenos, tipos de terrenos. Uh-huh. De hecho, fue una parábola, creo que es la única, si no me equivoco, en la que los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, explícanos esto porque no hemos entendido. Sí, pero y es como tú dices, Luis, o sea, yo estoy seguro, o sea, nosotros mismos en nuestra congregación y quizás muchos de ustedes allá, en cada una de sus congregaciones, su iglesia, pues escucharon la parábola desde el punto de vista de detallar esos terrenos exacto. donde estaba cayendo la semilla del sembrador. Correcto. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque, como bien dice la parábola, o sea, una cayó entre los espinos. Entre los espinos, el otro en el camino. En los pedregales, entonces, y así. Pero, nosotros, en esta ocasión, le vamos a dar un giro a esa parábola, enfocándonos en el sembrador, no en el terreno donde caiga esa semilla. Esa semilla, o sea, correcto. Eso quiere decir que cada uno de nosotros vamos a pasar a ser sembradores. Así es. ¿Cierto? Así, correcto. O sea, correcto. Pero, ojo, o sea, si bien es cierto que, porque la misma parábola siempre hablaba de que la idea, ¿verdad?, era que cayera en tierra fértil. En tierra fértil, correcto. Pero ahora nosotros siendo los sembradores, ¿ok? Ahí es el reto. Es el reto, porque nosotros siendo sembradores del Evangelio, ¿ok? Nosotros queremos que caiga esa semilla, ¿a dónde? En terreno fértil. En terreno fértil. Correcto. Y si notamos en la parábola del sembrador,
que bien Jesús la explica y la detalla, siendo la semilla el evangelio, la palabra, de Dios, sí. Y siendo aquellos terrenos nuestros corazones. Por eso, como tú decías, siempre la prédica acerca o la exhortación de la palabra en esta parábola se refiere acerca de esos terrenos, de qué terrenos somos nosotros en ese momento. Exacto. Pero algo común que tienen todos los terrenos es que la semilla fue siempre la misma. Porque la palabra es el evangelio. Correcto, no hubo una selección previa del terreno y acorde al terreno una semilla para cada terreno. No. Es decir, que el sembrador como tal, entonces, Pedro, no hizo una excepción de terrenos, sino que lanzó la semilla, la cual de por sí ya era fértil, en todos los terrenos de igual modo. Exacto. No fue que fue al fértil y la sembró o seleccionó, observó todos los terrenos primero y dijo, no, este no, aquel no, en este sí porque este es fértil. Entonces, ahí donde entra el reto de nosotros como sembradores. ¿Por qué nosotros como sembradores? Bueno, porque una vez que le dimos nuestra vida al Señor, asimilamos, entendemos nosotros, que comenzamos a dar fruto. Que esa semilla germinó, siendo entonces ahora la responsabilidad de ser multiplicadores de esos frutos. ¿Y cómo? La semilla nuevamente sembrándola en aquellos corazones que necesitan que el evangelio nazca en sus corazones. Ok, vamos a ver. Entonces, si nos ponemos en el punto que queremos tratar, eso significa que si yo me encuentro, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Con gente. Si yo me encuentro con María, con José, con Pedro. Correcto. O sea, pero cada uno de ellos tiene un corazón diferente. Sí. Igual como se trataba de la parábola. Correcto. Y de hecho una condición visible diferente. Exactamente. Porque yo, claro, voy a buscar que mi palabra, o sea, que la palabra que yo esté sembrando, caiga en un terreno fértil. Pero yo no sé de cuáles de esos tres personajes puede que sea el terreno fértil. Puede que sea el terreno fértil. Puede uno que sea espino, puede uno que sea pedregoso. O sea, ahí es donde entra que la semilla siempre tendrá que ser la misma y sembrada bajo la misma condición en cada terreno. Entonces yo no puedo juzgar antes de sembrar. No. Y mira lo que pasa. Entrando aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, donde se encuentra como tal la parábola. Okay. Dice, y les habló muchas cosas por parábola. Eso fue cuando Jesús comenzó a enseñarle. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Habla aquí de un tipo de terreno, ¿verdad que sí? Sí. Pero el sembrador eso no le impidió lanzar las semillas. A lo que nos vamos aquí conociendo que la semilla es el evangelio y que el sembrador es aquel que predica la palabra de Dios. Entonces, lo que queremos entender aquí es que Jesús no hizo excepción de terreno, de corazones, donde sembrar esa palabra, por lo cual nosotros como sembradores ahora también tenemos que actuar de la misma manera. Pero muchas veces entendemos o asumimos en ocasiones, Pedro, de que tal o cual persona no va a recibir la palabra porque está enfocado en algo o porque entendemos que él cree en otras cosas y lo obviamos. Pero tú sabes que, mira, ahora que tú planteas eso, y mira, eso no estaba por aquí, pero tiene mucho que ver con la percepción que podrían tener de mí las personas a mi alrededor, de que yo soy una nueva criatura, porque yo antes era otro. Exacto. Entonces, quizás ese temor que tiene el ser humano como de ser rechazado porque yo le voy a predicar ahora que yo pasé y soy nueva criatura. Exacto. Entonces, a veces hacemos eso. Yo dejo de sembrar la palabra. Porque entiendo que ahí no va a dar el resultado que se espera. Exactamente, porque entiendo, porque ya yo lo conozco a esa persona,
Entiendo que Sí. ahí, mira, eso es como Hablarle- dicen, llover sobre mojado. Eso, no, ni mire para allá, échate no, suelta eso. O sea, Sí. pero realmente... Lo hemos escuchado y es serio el Claro tema. que sí, claro que sí. Por eso lo traigo, o sea, porque eso suele suceder. Pero, ahí es que está el gran pero, que eso no debe detenernos. No. Porque Jesús no se detuvo en ningún momento. Es que fíjate lo que acabamos de decir. Si algo en común tenían esos terrenos, que su condición era diferente, Ujú. es que la semilla fue la misma. Exacto. Y el sembrador no tuvo excesión de terreno ni selección tampoco. Exacto. No. ¿Cuál es la responsabilidad del sembrador? Sembrar. Y mira, ahí me trae a memoria algo que, y mira que siempre la recuerdo y la menciono, yo quisiera encontrarla a esa joven, pero ella sembró en mí en un momento la palabra. Y ella me hablaba y ella me decía, Exacto. obviamente, Probablemente ella veía todo lo contrario. claro, no, si por comportamiento era, ella decía, no, pero este no va a dar el paso nunca. Pero te puedo decir que no creo que pasó ni un año o algo cerca que yo di el paso. En que esa semilla comenzó a germinar. Pero de alguna manera yo la tengo todavía a ella en memoria. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque surgió efecto. No es instantáneo, porque no es algo como microondas. ¿Sabía ella que tú eras terreno fértil? No. No, ella no sabía nada. No. Ella simplemente fue sembradora Cumplió en ese momento. Exacto. Entonces, eso mismo debemos hacer cada uno de nosotros. Así es. Porque ese es el punto de cómo estamos viendo esta parábola. Exacto. Que no nos estamos basando en el terreno, porque si nosotros ponemos la vista en el terreno, vamos a hacer excesión del terreno. Claro. Vamos a delimitar el terreno donde vamos a sembrar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Y a qué nos está invitando? ¿Y a qué nos enseñó? A sembrar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sembrar. ¿Qué? Bueno, la buena semilla, que es el evangelio incorruptible, sin maquinación, sin manipulación, tal cual nos lo dejó nuestro Señor. Es decir, predicar ese evangelio a toda criatura, pero hacerlo sin excepción, porque condicionamos muchas veces nosotros, porque no queremos predicarle a ese, pero sí a este. No queremos hablarle a aquel, pero sí a este. O sea, lo hacemos partiendo de quien nos agrada o de con quien creemos que la llevamos fácil. Y muchas veces, resulta todo lo contrario. Quien tú crees que recibe la palabra como tú te imaginas o concibes en tus pensamientos, es quien la rechaza. Exacto. Y muchas veces quien tú crees que la va a rechazar es quien la recibe. Por eso, la responsabilidad es sembrar. Hay muchas veces que eso mismo que tú dices, pero el que menos yo pensaba que me iba a hacer caso, mira Fue el dónde que está, me puso. Exacto. mira dónde vino, mira, se me apareció en la iglesia, o está cuestionando, está preguntándome, está buscando, o sea, ese fue el que dio el resultado, ese fue el terreno fértil. O tú le vas a decir, no, yo lo invité a la iglesia, pero fue así, yo nunca creí que él iba a venir. Exactamente. Porque, no, definitivamente. Porque, así como tú decías, o sea, lo que tenemos que pensar no es en el individuo, sino No. es creer en esa semilla. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra. Así es. Y partiendo de que nosotros como sembradores fuimos el terreno donde se plantó una semilla. Totalmente. Y esa semilla llegó producto de un sembrador que asumió su responsabilidad de sembrar. Exacto. Que es lo que hablábamos previo a entrar en detalle de este episodio. Que probablemente no estemos al lado de quien nos predicó por primera vez, de quien nos habló de Dios por primera vez. Probablemente ya no nos vemos hace mucho tiempo, no nos volvamos a ver. Pero, ¿qué pasó aquí? Hubo una responsabilidad, hubo una labor del sembrador y esa semilla fue sembrada. Mira, con lo que tú acabas de decir, Luis, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si nos vamos al plano agrícola, Sí. cuando tú vas a sembrar maíz, plátano, no importa lo que tú vayas a sembrar. Cuando tú echas la semilla, los granos, lo que sea, Ajá. ¿eso crece isofacto? No, hay un No, proceso. Hay un proceso, ¿verdad que sí? Sí, Para que eso se dé, se germine, todo eso. correcto. Asimismo sucede con nosotros. Tú acabas de decir que probablemente no estamos con esa persona que la primera vez que nos habló. Porque
no es a lo mejor de la primera vez que tú vas a decir, oh, sí, abriste los ojos, dijiste que sí, y ya. Exacto, ya tú eres otro. Uh-huh. No necesariamente. Eso es un proceso. No, y que dependiendo de la condición del terreno, es el tiempo en el que la semilla va a germinar. Exacto. ¿Por qué? Porque hay veces que nos encontramos, el corazón nuestro es uno solo, pero en el proceso que nos encontremos es diferente, varía. Sí. Tú me puedes encontrar en un momento determinado en que mi corazón está lleno de espinos. Exacto. O de piedras. Correcto. O que está junto al camino. Que para que entre algo por ahí. No hay forma. No hay forma. Pero es el mismo corazón de Pedro. Uh-huh. Pero el terreno está diferente. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que ver en ese momento cuando ese sembrador llega. Exactamente. Ahí va a haber una diferencia. Pero no podemos dejar de... Porque yo puedo entender que a lo mejor, bueno, mira, yo sé que Luis hoy se levantó con el pie izquierdo. No le hable mucho. No, anda de lejito porque está que tú dices hola y ladra. Entonces, no por eso, tú sabes, tú debes cohibirte de dejar de sembrar, de predicarle la palabra, porque la palabra una es. Bueno, mira lo que continúa diciendo Mateo 13, versos 5 al 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Está hablando de terrenos en peores condiciones. Pero vuelvo y repito, ¿qué tiene en común esos terrenos? La semilla, que por el sembrador fue siempre la misma en cada terreno. Entonces, esto nos invita a nosotros, nos reta a nosotros a no cohibirnos de predicar el evangelio porque nosotros veamos tal o cual condición en determinada persona. Porque creamos nosotros que no lo va a recibir o que sería una pérdida de tiempo hablarle a esta persona de Jesús. Porque ciertamente nosotros nos formamos una idea y preconcebimos algo de que esa persona tiene que recibir la palabra de brazos abiertos. Y no se trata de esto. No, y que lo vamos a asumir como que no la va a recibir. O como que no la va a recibir. Exacto. También. Y muchas veces no lo hacemos porque entendemos o creemos, peor aún, que no hemos sembrado porque nosotros como tal no hemos visto el resultado. Y al sembrador no le corresponde ver el resultado. El sembrador tiene la obligación de sembrar. Ese es su propósito, sembrar. Correcto. Tú tienes que esperar el tiempo para ver el resultado de esa siembra. De esa siembra. Pero si tú no das el primer paso para sembrar, nunca vas a ver el resultado. Exacto. Entonces, tú no puedes... ok, tú tienes ese terreno que tiene mucha piedra porque esa persona, porque aquello, pero eventualmente va a dar un resultado. Sí. Siempre y cuando tú hayas sembrado. ¿Tú sabes qué podría servirnos a nosotros para poner la excelencia en nosotros como sembradores? Es pensar en el tipo de terreno que éramos cuando fue lanzada la semilla por primera vez. O sea, cuando nosotros analizamos quiénes éramos, cuando en aquel momento por primera vez se nos predicó el evangelio, que estoy seguro, Pedro, que a la primera no fue el resultado. Yo me la sé esa, sí. Sí. Sí, yo soy un ejemplo vivo de eso, yo lo sé. Exacto. Entonces, eso es lo que tiene que servir nosotros, de que como en aquel momento fuimos ese terreno que probablemente no fue fácil sembrar en él, pero aún así hubo un sembrador que cumplió con esa labor. Pero mira, viendo ahora eso que tú dices, eso puede ser, para usted que no está escuchando, que no está viendo, eso puede ser una motivación extra. Exacto. ¿Por qué? Porque si ya, yo por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo con el perdón de ustedes, yo fui transformado. Correcto. Alguien sembró en mí y yo di el paso, yo fui transformado. Yo sé cómo yo estaba cuando venían donde mí. ¿Bajo qué condiciones recibiste la palabra, inclusive? Totalmente, yo estoy consciente de eso. Exacto. Entonces eso es una motivación extra que yo tengo
de decirle al otro. Si yo quiero ese tipo de terreno, Exactamente, mira, yo hoy estoy dando resultados. es lo que te digo, porque yo voy a ir a un igual con ese terreno de decir, mira, yo tenía ese mismo terreno que tú tienes, ese mismo corazón que tú tienes. Actualmente yo lo tenía. Exacto. O sea, y yo sé que se puede, pero yo por eso no debo de dejar de decirte esto y aquello de parte del Señor, porque es la palabra que yo estoy llevando la palabra del Señor. Correcto. Yo no estoy, no es mi palabra. No, ni es un chisme que fulanito me dijo. No, exacto. No. Exactamente. O sea, exacto. es la palabra, porque es otra, o sea, es... Otro pensamiento que debe de llevarnos a eso, a la excelencia como sembrador, es de también, aparte de que analicemos cómo éramos, qué tipo de terreno éramos cuando se nos predicó por primera vez, pero imaginémonos que por la condición que teníamos en aquel momento o en aquel tiempo, ese sembrador no hubiese desechado y hubiese dicho, no, aquí yo no voy a sembrar porque sería una pérdida de tiempo, creo que no, esta persona nunca va a aceptar el Señor, no va. Imaginémonos eso por un momento. Claro ¿A que dónde estuviésemos nosotros? Si en aquel momento, cuando alguien tenía esa asignación de sembrar la semilla del Evangelio en nuestros corazones, por la condición que veía en nosotros, no hubiese desechado. Exacto, se echó para atrás y no hubiese sembrado en nosotros, en cada uno de nosotros. Alguien dirá, bueno, pero como quiera el propósito de Dios se va a cumplir. Ciertamente. Sí. Pero entre tanto y se cumple, ¿qué hubiese ocurrido con nosotros? Porque una cosa es, y lo sabemos, y eso lo entendemos, que el tiempo de Dios es perfecto. Fue en este momento y lo hemos asimilado. Pero en ese momento que dio el resultado, ya había una semilla en el terreno que había sido plantada. ¿Cuál? La palabra de Dios en el momento que se nos habló, que se nos predicó. Por lo regular, Luis, tú sabes lo que le pasa a esa gente así como que piensa que no, que sí, que no. Dice, después que dan el paso, dice, si yo hubiese sabido esto, llego antes. Yo tenía que estar loco. Exactamente. Exactamente. Después que usted da el paso y conoce lo que es esto. Pero, bien como tú dices, o sea, el tiempo de Dios es perfecto. Pero también la palabra del Señor igual dice, y es un mandato, dice en Marcos 16:15. Dice, correcto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es a algunas. No. Porque estamos dando ejemplo de esos terrenos que dicen, no, pero a ese sí, a ese no. Ese, exactamente. Déjame ver. Entonces sí, porque hay gente que se para en una esquina y dice, déjame ver. Entonces empieza a ponerse en la cabeza y dice, ¿a quién es que yo le voy a decir? ¿De mi trabajo? No, fulano, no. Entonces tú empiezas como a buscar, pero ahí... Tú sabes que me llama mucho la atención ese versículo, porque Jesús dice a toda criatura. Exacto. Esta partecita aquí, yo la analizaba y digo yo, ¿por qué Jesús le dice esto a toda criatura? ¿Acaso había visto Jesús que los discípulos podrían tener excepciones de personas cuando le correspondiese predicar el evangelio? Claro. O sea, ¿acaso había entre los discípulos alguien que iba a decir, no, yo para tal sitio no voy a predicar? O a tal lugar yo no voy a, o a tal persona no le voy a predicar. Luis, tú hablas de los discípulos y tú sabes que yo lo traigo aquí, ¿verdad? Exacto. Lo primero que sucede en nosotros es que a los que menos queremos ir a predicarle es a nuestra familia. Wow. Esos son los primeros que tú dices, no a ellos, ¿no? Terminamos aquí el episodio. Tú fuiste que empezaste, tú te fuiste para los discípulos y yo lo traje aquí. Dime. Pero es verdad. Y ahí lo dice, a toda criatura. No a algunos. Uh-huh. Desde ahí lo primero que cabe aquí destacar es que en este versículo nuestro Señor Jesucristo constituye a sus discípulos como sembradores. O sea, habiendo sido ellos ya el terreno donde Él sembró la semilla, entonces ahora ellos dando fruto, obviamente le corresponde ahora a ellos sembrar en otros. Es por esto que estamos viendo este tema basado en esta parábola, pero como sembradores del evangelio. Pero si él constituyó a los discípulos como sembradores. Exacto. Y nosotros hemos sido llamados sus discípulos, ¿por qué nosotros tenemos que seguir lo mismo?
Correcto, fíjate que hubo un proceso. No es que Jesús, tan pronto los discípulos comienzan a seguirle, él lo manda a predicar. No. No. Primero, cuando comienzan a seguirle, son el terreno donde se está sembrando la semilla. Claro. Y luego que esa semilla germinó y dio el resultado, entonces ahora están aptos para ser sembradores en otros. Y es ahí donde se da la orden. Y cabe destacar esto. Si nos damos cuenta y si estudiamos a fondo la vida de cada discípulo, cada uno de ellos tenía una condición diferente. Sí, totalmente. Pero aún así Jesús como sembrador sembró en cada uno, indistintamente su condición. ¿Te das cuenta o sea, dónde entra esto del sembrador? De que su compromiso y su asignación es sembrar la semilla. Sí, porque mira como tú bien lo dices, o sea, cada uno de sus discípulos tenía su propio nivel. Correcto. No solamente su carácter. Ajá, exacto. ¿Ok? Pero cada uno tenía un nivel de fe dentro de lo mismo. Ajá. Entonces, pero él no dejó de sembrar. Y era la misma palabra. Exacto. Que era diferente el terreno donde caía, sí, pero no lo dejó de hacer. Y a eso es que estamos llamados. Sí. Y notemos que hay una garantía de ello, porque la semilla de por sí, por excelencia, es fértil, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque dice el mismo Señor dice que no retorna al vacío, sino que cumple con el propósito para el cual fue enviada. Pero notemos lo que dice Hechos capítulo 10, verso 15. Dice aquí, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no llames tú impuro. Aquí se estaba dando una situación, Pedro. ¿Cuál? De que Pedro, el apóstol como tal, tenía que ir a predicar la palabra de Dios a la casa de Cornelio, un gentil. Okay. Ahí nos damos cuenta de un terreno al que Pedro en su razonamiento humano estaba dispuesto a desechar. Claro. Porque él sabía... En su lógica humana él dice, no, a esta gente yo no le voy a predicar. O sea, ahí yo no voy a sembrar. ¿Y qué le dice el Señor? No llame impuro a lo que ya yo he purificado. Ahí es donde entra a nosotros el discernimiento de saber que aunque nosotros no seamos los que le prediquemos, alguien le va a predicar porque ya el propósito de Dios sobre esa persona está establecido. Ha de cumplirse. ¿Te entiendes? Entonces Pedro dice, no, es que yo no voy allá a predicar. Ahí entonces volvemos al versículo que leímos anteriormente de Marcos 16:15, del por qué a toda criatura. Que no es alguna. Exactamente. La palabra lo dice, es a toda criatura. Entonces, ¿por qué tú no vas ahí? Correcto. Tú no puedes pararte frente a ese alguien y juzgar en función de eso. En función de. Así es. No. Porque lo que tenemos que tener en mente y en nuestro corazón es la palabra, es esa semilla que vamos a sembrar, independientemente del corazón hacia donde va. Exacto. Eso, así es. Eso entiendo yo que es así. Y nosotros como sembradores tenemos que estar dispuestos a eso. Lo primero es que el sembrador, como tal, siempre carga las semillas. Nosotros, como tal, nos corresponde siempre cargar con la palabra de Dios para poder predicarla a aquellos que son el terreno los cuales Dios quiere alcanzar, los cuales Dios quiere convertir y transformar en tierra fértil para que den frutos al 100%. Así es. Y yo creo que antes de terminar, debemos dejarle este versículo bíblico que pero muy interesante en función del tema de esta labor del sembrador. Sí, de este tema que estamos tratando del sembrador. Es 1 Corintios 3, del 6 al 8. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjate lo que dice esta versión, ¿la puedo leer? Sí, adelante. Dice el mismo texto. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra
ni el que riega, Uy. sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Exactamente. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Es decir, la labor nuestra, sembrar. Sembrar. El crecimiento lo Lo hace dará Dios lo porque hace. es su palabra Ujú. la que estamos sembrando. Así que no te limites a predicar el evangelio y a llevar esa palabra que una vez fue sembrada en tu corazón y que hoy necesitas que tú la siembres en corazones de otros. Así es. Dios le bendiga y hasta aquí, Pedro, este episodio, esperando que así como nosotros hemos sido Bueno, edificados, sí. usted también haya disfrutado de este episodio, de esta enseñanza y de este giro que le hemos dado A la parábola a esta del parábola sembrador. del sembrador. Ujú. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.